Antes de iniciar, bueno, este trabajo se hizo en conjunto con la maestra Marisela Escamilla, entonces no podía empezar sin antes decirlo y agradecerle el trabajo. Voy a leer, es una pequeña ponencia, espero que la puedan seguir con interés. Introducción. La presentación de este trabajo tiene la intención de ofrecer una visión general de la concepción actual del trastorno por estrés postraumático, así como de los criterios para su diagnóstico. Además, es nuestra intención compartir una reflexión sobre la experiencia de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, CADAC, en este tipo de casos, relacionados con violaciones graves a los derechos humanos en Nuevo León, en la que la perspectiva psicosocial ha sido de gran ayuda en el acompañamiento a víctimas que han sufrido eventos traumáticos directa o indirectamente. Empezaremos con la definición del concepto de estrés postraumático, su clasificación, en donde comentaremos los criterios diagnósticos más utilizados en la actualidad de acuerdo con el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-4 en su versión revisada, su epidemiología, etiología y tratamiento, para finalizar con algunas reflexiones a partir del trabajo realizado en nuestra organización. La experiencia que precede y da pie a esta presentación es el trabajo clínico realizado durante los últimos 15 meses con personas que han sufrido de manera directa e indirecta una violación grave a sus derechos humanos, específicamente familiares de víctimas de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial. El trabajo se centró en la atención a niñas y niños, por lo que hablaremos principalmente desde esa experiencia. Como último preámbulo y en función de lo antes mencionado, es importante tener presentes algunos aspectos de la psicología infantil. Esta se ha convertido en una disciplina completa que estudia y se ocupa desde el nacimiento hasta la pubertad del niño con problemas y dificultades psicológicas. Es decir, su especificidad reside en el hecho esencial de que se ocupa del ser en pleno desarrollo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El menor depende de la forma total de su familia y son sus integrantes los que tienen que juzgar sobre la adaptación y solicitar la ayuda psicológica. Durante muchos años se pensó que, como un don exclusivo, la angustia era patrimonio de los adultos, pero esas caras crispadas, esos gestos repetitivos, esa agresividad, pataletas, travesuras, pueden ser fruto de la angustia. Al tratar de describir cómo se forma la angustia en los niños, tenemos que tomar en cuenta que a lo largo de su desarrollo, el niño vive una serie de modificaciones motrices y vegetativas dentro del marco de la organización emocional. Algunos niños presentan manifestaciones de angustias nocturnas, pesadillas, terrores nocturnos. El niño habla con voz trastornada y parece defenderse de personajes amenazantes, se pone rígido, se llena de sudor, tiembla, y por la mañana puede no guardar ningún recuerdo del suceso anterior, pero puede tener miedo al iniciarse otra vez la noche. Existen algunos niños que están en un estado de inquietud y temor permanente, con miedo a todo y con una sensación de vulnerabilidad frente a cualquier peligro. Son niños que viven con una actitud defensiva, con fáciles sobresaltos, pero que presentan muy frecuentemente manifestaciones somáticas como trastornos del sueño, trastornos del apetito, problemas gástricos, etc. Ahora, para seguir acercándonos al tema, definiremos el término de estrés en el contexto infantil, solamente el de estrés. Se trata de un desequilibrio entre las demandas ambientales que acontecen sobre el niño y las respuestas que éste produce al verse enfrentado a aquellas. Los estresores serían elementos ambientales que son percibidos por el niño como una amenaza y afectan la capacidad adaptativa de éste. Son aquellos estímulos o acontecimientos que obligan a cambios adaptativos por parte del niño sobre el que inciden, provocando en este un aumento de la tensión emocional. Es importante mencionar que ante un mismo acontecimiento estresante, dos niños pueden tener dos respuestas totalmente diferentes. Este carácter diferencial de la reacción de estrés respalda la concepción del término como una interacción entre el niño y su entorno. Ahora, para entender el concepto de estrés, es conveniente hacer una distinción entre procesos de afrontamiento y procesos de defensa. Los afrontamientos son los esfuerzos intrapsíquicos que van orientados a manejar la acción, para dominar, tolerar y o disminuir las demandas ambientales o internas que son valoradas como excesivas para los recursos del niño, por lo que los mecanismos de afrontamiento son saludables. En cambio, los mecanismos de defensa implican una distorsión de la realidad a la cual se enfrenta el niño,
así como una actuación excesivamente rígida y desadaptativa por parte de este. El afrontamiento tiene dos objetivos: modificar la situación estresante y controlar las reacciones emocionales desadaptativas. Definición. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno psicológico clasificado dentro del grupo de los trastornos de ansiedad que sobreviene como consecuencia de la exposición a un evento traumático que involucra un daño físico. Es una severa reacción emocional a un trauma psicológico extremo. El factor estresante puede involucrar la muerte de alguien, algunas amenazas a la vida del paciente o de alguien más, un grave daño físico o algún otro tipo de amenaza a la integridad física o psicológica, a un grado tal que las defensas mentales de la persona no pueden asimilarlo. En algunos casos puede darse debido a un profundo trauma psicológico emocional y no necesariamente a un daño físico, aunque generalmente involucran ambos factores combinados. Si una madre o un padre es afectado, y esto es muy importante para el tema que nos convoca, el trastorno por estrés postraumático puede tener consecuencias negativas para la relación padre-hijo y por tanto para el propio desarrollo del niño. La característica esencial es la aparición de síntomas que siguen a la exposición de un acontecimiento traumático. Por ejemplo, cuando un niño se ve envuelto en un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física, o es testigo de un acontecimiento donde se producen muertes, heridos o existe una amenaza para la vida de otra persona. Los niños sienten temor y presentan un comportamiento desestructurado o agitado durante estos síntomas más de un mes. Entre los acontecimientos traumáticos se incluyen ataques personales violentos, agresión sexual y física, robo, secuestro o desaparición, torturas, desastres naturales, accidentes o experiencias sexuales inapropiadas para la edad, aunque no haya violencia. Cuando el agente estresante es de carácter interpersonal, por ejemplo, en abusos sexuales o físicos en niños, peleas familiares, secuestros o torturas, aparecen síntomas que afectan el equilibrio afectivo. El comportamiento es impulsivo, autodestructivo, aparecen molestias somáticas, vergüenza, desesperación, hostilidad, retraimiento y o una sensación de peligro constante. En los niños, las pesadillas perturbadoras sobre el acontecimiento traumático pueden convertirse durante varias semanas en pesadillas generalizadas, donde pueden aparecer monstruos, rescates espectaculares o amenazas sobre ellos mismos o sobre miembros de su familia o personas cercanas a ellos. En los niños, la reexperimentación del trauma se puede reflejar en juegos de carácter repetitivo. Por ejemplo, si se vio implicado en un grave accidente de tránsito, lo recrea en sus juegos haciendo chocar sus carritos de juguete, o a través del dibujo representando escenas distorsionadas en algunas ocasiones, relacionadas con el evento traumático. La sensación de un futuro desolador puede traducirse en la creencia en que su vida no durará como para llegar adulto. También puede producirse la elaboración de profecías, es decir, la creencia en una especial capacidad para pronosticar futuros acontecimientos desagradables en los que puede estar incluida la propia muerte. Los niños pueden presentar dolores de estómago y de cabeza, dificultad para conciliar o mantener el sueño, pesadillas recurrentes, respuestas exageradas de sobresalto, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en la mayoría de los casos, el sujeto, adulto o niño que sufre estrés postraumático, tiende a sentirse culpable por haber sobrevivido o haber sufrido una afectación menor en comparación con otras personas que hayan sido fatalmente afectadas por el evento traumático. Ahora su clasificación. Existen 3 tipos de estrés postraumático según la revisión antes mencionada del DSM-4. El agudo, cuando la duración de los síntomas es inferior a los 3 meses. Crónico, cuando la duración de los síntomas es igual o superior a los 3 meses. Y de inicio demorado, en el que los síntomas aparecen a los 6 meses del acontecimiento estresor. Los niños en estos casos usan la negación, mediante la cual aíslan de su conciencia el acontecimiento traumático, permitiéndole funcionar relativamente bien en otros aspectos de la vida diaria. Si esta negación persiste, se convierte en una estrategia desadaptativa para el niño. Ahora bien, para tener un diagnóstico siguiendo lo estipulado por el DSM-4, se requiere observar los siguientes criterios diagnósticos. En el trastorno de estrés postraumático, el sujeto ha estado expuesto a un acontecimiento traumático en el que ha experimentado, presenciado
o ha escuchado la narración de uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. El sujeto responde con temor, desesperanza o con un horror intenso. En este trastorno aparece ansiedad y síntomas disociativos que tienen lugar durante las semanas que siguen a la exposición de un acontecimiento traumático. Puede presentarse una sensación de agotamiento, desapego o ausencia de la realidad que le rodea, despersonalización o amnesia disociativa. El evento se reexperimenta a través de sueños, recuerdos y en los casos de los niños a través de juegos o pesadillas. De igual manera se pueden dar flashbacks y en general un malestar psicológico intenso. En el caso del trastorno por estrés postraumático agudo, estos síntomas durarán unos días y no se prolongan regularmente más allá de 8 semanas posteriores al acontecimiento traumático. En el caso crónico, estas alteraciones se prolongan por 3 meses o más. Ahora, otros síntomas propios del estrés postraumático están encaminados a evitar todo lo relacionado al trauma. Por ejemplo, evitar conversaciones, pensamientos o emociones sobre el suceso o amnesia selectiva. Y por otro lado, algunos síntomas refieren a una forma de pasividad o embotamiento del sujeto, que recuerda síntomas propios de la depresión, reducción de la vida afectiva, desapego hacia los demás, falta de interés de participar en actividades, etc. A esto hay que agregar síntomas como insomnio, trastornos de la alimentación, irritabilidad, dificultad para concentrarse y sobresaltos. Las alteraciones provocan malestar clínico significativo y o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Las actividades sociales se ven reducidas enormemente e incluso en muchos casos desaparecen. La mezcla de los síntomas antes mencionados genera aislamiento y altos niveles de ansiedad. La constante sensación de vulnerabilidad, aunada al decaimiento físico, dificulta la recuperación del individuo y en particular también la búsqueda de ayuda. Etiología y epidemiología. El estrés postraumático puede no desarrollarse en una persona que ha estado expuesta a un acontecimiento traumático, dependiendo de factores predisponentes individuales, es decir, su grado de vulnerabilidad, y de la naturaleza del evento traumático. A más traumático el acontecimiento, mayor probabilidad de que se origine, y a menos vulnerabilidad individual previa, menos probabilidades de generarlo. Entre los factores que contribuyen a su desarrollo están la extensión en que el evento traumático afecta la vida íntima y personal del afectado, la duración del evento, el grado de vulnerabilidad ante la maldad humana, las herramientas de afrontamiento que posee el individuo y las redes sociales y familiares de soporte con las que cuente el individuo, la persona. El estrés postraumático es más probable que ocurra en eventos provocados por la mano del hombre que ante eventos naturales, como se dio a entender anteriormente. Lo incomprensible e inexplicable que puede ser la crueldad y maldad humana genera un impacto profundo en quien sufre de un trauma provocado por otro ser humano. El origen, pues, del estrés postraumático se ubica en la sensación de absoluta vulnerabilidad ante una situación que no se puede controlar y o que no se puede comprender. La prevalencia del estrés postraumático tiene una relación directa con el grado de exposición a eventos estresores traumáticos, tanto naturales como provocados por la mano del hombre. Desapariciones, secuestros, atentados, terrorismo, guerras, ataques violentos, etc. En todas estas condiciones, las personas pertenecientes a los grupos afectados pueden presentar estrés postraumático en porcentajes de al menos un 15%, dicen algunos estudios. En los casos atendidos en CADAC, relacionados con violaciones graves a derechos humanos, se presenta el estrés postraumático en muy alto porcentaje. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente informó a través de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica entre 2001 y 2002 que entre 2001 y 2002 encontraron una prevalencia del 2.3% en las mujeres y del 0.49% en los hombres. Eso es con trastorno de estrés postraumático. Para el 2007, las cifras se modificaron a más del doble. 2007. 5.61 en el caso de mujeres y 5.35% en hombres. Aún no se tienen datos actualizados al respecto y es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, la falta de información acerca de los efectos de la violencia actualmente. Este hecho significativo nos indica cómo el aumento de la violencia social tiene un impacto directo en la prevalencia de este trastorno, afectando la salud mental de la sociedad. Junto con la fobia social,
son los trastornos que producen los niveles más elevados de discapacidad y además, por tanto, sus efectos pueden ser medibles económica y socialmente. Ahora vamos a comentar un poco del tratamiento. Los objetivos de tratamiento del estrés postraumático van dirigidos a disminuir los síntomas, prevenir complicaciones crónicas y a la rehabilitación social y ocupacional del paciente. Muchas técnicas y estrategias, a menudo desde enfoques teóricos distintos, se han utilizado y siguen siendo utilizadas en el abordaje terapéutico del estrés postraumático. En nuestra opinión, nuestra estrategia, considerada de forma aislada, puede ser etiquetada como superior al resto en cuanto a su efectividad para todo tipo de pacientes o bajo todo tipo de circunstancias. Ninguna estrategia. Parece evidente que la elección de una técnica sobre otra dependerá en buena medida de la propia formación teórica y práctica del profesional de la salud mental. En todo caso, y reconociendo la multidimensionalidad y complejidad del trastorno, parece aconsejable en la mayoría de las ocasiones optar por un enfoque ecléctico, adaptable a las circunstancias del paciente en la medida de lo posible. En CADAC, el tratamiento se lleva a la práctica con los adultos a través de una terapia enfocada en soluciones y en los casos infantiles con una terapia narrativa y terapia de juego. Sin embargo, la formación de los responsables de la atención es dentro de una clínica psicoanalítica, es decir, de formación, y por tanto la escucha y la interpretación pasa por ese tamiz. El enfoque analítico se basa en la existencia del inconsciente, en la aparición de síntomas físicos, conductuales, emocionales, en la necesidad de poner en palabras los malestares que aquejan al paciente y en la consiguiente interpretación, de manera muy simple y general. En la atención a adultos, como se ha dicho, el tratamiento exige aproximaciones diversas y el uso contingente de distintas técnicas. La escucha forma parte esencial del acompañamiento, aunque por momentos es importante utilizar técnicas propias de la intervención en crisis, como por ejemplo técnicas de respiración profunda ante inicios de ataque de pánico o crisis de ansiedad. Por otro lado, algunos de los pacientes adultos reciben atención psicofarmacológica en centros de salud, predominando el uso de ansiolíticos, clonazepam y diazepam, y antidepresivos, fluoxetina o paroxetina. Más allá de la terapia psicológica, que se presenta particularmente en los casos con mayor vulnerabilidad a la exposición de eventos traumáticos, el acompañamiento y soporte emocional que se da posee un enfoque psicosocial. En la elaboración y búsqueda de sentido, explicación a la pérdida de un ser amado por una violación grave de los derechos humanos, se analiza el contexto económico, social y político que envuelve la vida comunitaria y que genera violencia e impunidad. Se evidencia la ausencia de solidaridad como uno de los factores que permiten y perpetúan las violaciones a los derechos humanos y se recalca la presencia de solidaridad en las acciones que buscan la erradicación de la impunidad de la violencia, así, de igual manera, como se recalca su efecto terapéutico. En ese sentido, el acompañamiento y soporte emocional alientan al desarrollo de acciones que permitan la continuidad del proceso de búsqueda de verdad, justicia, dignidad y reparación. En este sentido, los síntomas del estrés postraumático comienzan a desaparecer a partir de un comprendiendo el dónde y cómo es que se han dado los sucesos que generaron el trauma. Además, se generan herramientas de afrontamiento antes inexistentes que permiten al individuo continuar con su vida a pesar de la reedición del trauma, particularmente en los casos de desaparición. En los casos infantiles se ha empleado la terapia narrativa, la cual implica escuchar y contar o volver a contar historias sobre las personas y los problemas de su vida. Ante problemas graves y a veces potencialmente extremos, la idea de escuchar y contar historias ayuda mucho, pues las conversaciones configuran relaciones nuevas. Los puentes de significados que construimos con los niños ayudan a que se produzcan avances curativos. El lenguaje da a los hechos la forma de relatos de esperanza. La terapia narrativa emplea una práctica lingüística llamada exteriorización, que separa a las personas de los problemas. Separar el problema de la persona en una conversación exteriorizadora mitiga la presión por la culpa y el recelo, y así el niño o la niña tiene ahora una relación con el problema de manera exteriorizada. En cuanto a la terapia de juego, esta facilita la creación de una transferencia positiva, es decir, de un vínculo cargado de afecto, el cual permite el trabajo terapéutico. Por otro lado, en el juego se proyectan distintos rasgos de la personalidad del niño, así como sus preocupaciones, temores, ansiedades, etc.